Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Temporada de Fe, presentándote el capítulo Fe en la Batalla, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de disponer nuestras vidas a los desafíos que Dios tenga para nosotros. ¿Cómo confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas? ¿Y podemos ser una ayuda trascendental para ser parte de un milagro? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien desde cualquiera sea el lugar donde nos están escuchando. En esta hora presentamos un nuevo episodio o un nuevo tema de esto que hemos tildado temporada de fe. Y cuando pensamos en relación a la palabra fe, cuando queremos buscarle un significado de fe, si tú te pones a buscarlo en la RAE o en internet, salen muchos significados distintos de la palabra fe. Se le atribuye la fe solamente a un tema religioso, se le atribuye la fe a creer en algo en que no se ve, se le atribuye la fe a personas también. Tengo fe en lo que me dice el médico, incluso tengo fe en lo que me dice la adivina o la tarotista. Sin duda la palabra fe es bastante usada. Hay distintos conceptos de fe también, como lo hizo de mala fe cuando alguien te hace algo malo. Pero sin duda la que más acuñamos los cristianos y en la que más creemos es confianza en Dios. Y vaya que es difícil poner en práctica el concepto de la confianza cuando vemos que las cosas no están bien, cuando vemos que el mundo está extraño, y cuando vemos que la vida que conocíamos o cómo hacíamos las cosas se ha visto un poco trastocada de forma total. Y es en esos momentos donde Dios quizás necesita estos guerreros que se hace la analogía constantemente. Estos guerreros que necesitan que peleen la batalla justamente de la fe. Entonces cuando te pones a buscar en la Biblia guerreros que peleen la fe, te encuentras muchos episodios en los que efectivamente había que desenfundar espada y pelear. Pero también te encuentras ejemplos en los que Dios ha conseguido que sus hijos logren la victoria sin que haya un enfrentamiento físico, sin que haya un uso de la espada. De hecho, en la historia que les voy a contar ni siquiera incluye espadas, y es una victoria tremenda. Es por eso que quiero que nos acompañen a un nuevo capítulo de esto que es temporada de fe. Vamos a abrir las Biblias, vamos a buscar en las Biblias en el capítulo de Jueces, capítulo 6 del libro de Jueces. Y aquí entramos en un tema repetitivo quizás. Cada vez que estudiamos la Biblia, cada vez que abrimos la Biblia, nos encontramos con esto que de repente no lo entendemos un poco, pero analizarlo después se entiende. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en las manos de Madián por 7 años. Habían constantemente, porque a eso se dedicaban los pueblos antiguos en la época en la que está presentando la Biblia, muchos años antes de Cristo. La principal característica que tenían los pueblos era que querían ir conquistando otros pueblos. A eso se dedicaban los grandes imperios. Podemos repasar a los sirios, a los babilonios, a los romanos, después a los persas, y hay películas, y hay historia, hay libros. Los griegos también lo hicieron, Alejandro Magno, que lo que buscaban era conquista de pueblos. Entonces eso no era distinto en aquella época, que era incluso mucho más antes de muchos que les nombré. En esta época los pueblos querían someter a los pueblos de alrededor y querían expandir su imperio. Y en ese contexto siempre se ve el pueblo de Dios, que era Israel en ese momento,
Después comprendemos que en nuestros días el pueblo de Dios somos todos aquellos que la acepten, que acepten la sangre de Cristo. Pero en aquellos tiempos, como ejemplo, Dios quería poner a Israel como su pueblo. Y resulta que los madianitas eran muy crueles, también estaban por ahí por la época de los asirios. Eran muy, muy crueles. Y versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra y no dejaban comer a Israel ni las ovejas, ni los bueyes, ni los asnos. Entonces tenemos como, aparte de someterlos, de hacerlos arrancar a los montes, cuando ellos querían plantar, querían crear cosas, estos pueblos de los madianitas salían, les devastaban todo, les rompían todo, les quitaban los cultivos y se devolvían. Entonces dice que el pueblo ni siquiera podía comer de forma tranquila. En ese contexto, y ahí tú miras la Biblia y te acuerdas de los filisteos que hacían lo mismo con Israel en los tiempos de David, o de los asirios, o de los babilonios que los sacaron a todos y dejaron la ciudad desierta. Y aquí tú dices, a ver, si era el pueblo de Dios, ¿por qué entonces Dios entrega o Dios permite estas situaciones? Y aquí es la pregunta constante, es la pregunta de siempre. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hacer lo malo ante los ojos de Dios es hacer el mal de frentón, es no hacer el bien. Dios tiene sus estándares del bien. Si yo escojo hacer el mal, es que no estoy escogiendo los estándares de Dios. Entonces, cuando yo no escojo los estándares de Dios, Dios simplemente se aparta. Es así. No es que Dios les provoque, dicen los hijos del Señor, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Cómo entrega Dios en mano de Madián? Se aparta, deja que las cosas sigan su ciclo, como deberían seguir de un pueblo pequeño, mucho más pequeño que los madianitas. Por ende, un pueblo más grande lo va a someter. Y si tú te niegas a la protección que Dios te quiere dar, haciendo lo contrario a lo que Dios te pide, porque Dios es el Dios del bien, y si tú haces el mal, estás haciendo lo contrario a lo que Dios te pide, dices, Dios, no, gracias, yo sigo solo. Y así funciona. Y eso es lo que sucedió. Y fueron entregados en las manos de, ¿por qué? Porque no querían la protección de Dios, no querían tener relación con Dios. Y esto es lo que sucede. ¿Y cuál es el ejemplo? Que vemos en la Biblia miles de casos contrarios, como el que vamos a ver ahora, y es que cuando el pueblo se pone a disposición de Dios, Dios sí los protege, Dios sí los cuida, Dios sí les hace ganar batallas, Dios sí los resguarda. Y eso es para ellos y es para tu vida también. Cuando tú te apartas de Dios, de frente dicen, Dios, no te quiero en mi vida, y ocurren en tu vida las cosas que tienen que ocurrir. Pero cuando ves que te entregas a Dios y entregas tu vida a Él, Él es capaz de hacerse cargo de tu vida. No digo con eso que no vayas a tener problemas, conflictos, que no vayas a sufrir. No, para nada. De hecho, la Biblia no lo dice. Pero sí, te pones en las manos de Dios y Dios puede hacer su voluntad en tu vida. Pasando esto, hay un varón que parece que Dios encontró un líder en él. Y manda al ángel de Jehová. El ángel de Jehová muchas veces en el Antiguo Testamento se refiere específicamente incluso al mismo Jesús. Pero dice el versículo 12 del capítulo 6 de Jueces: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vaya características que tenía que tener para este varón esforzado y valiente. Valentía, qué valentía. Vamos a ver por qué necesitaba que fuera valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y este reclamo es tan humano, de repente se critica mucho el reclamo hacia Dios, se critica mucho como malagradecimiento, como esto, pero es tan humano porque yo creo que si te pregunto a ti, todos en algún momento hemos tenido este reclamo de Dios.
todo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me permites que yo pase esto? Es muy, muy humano el reclamo de Gedeón. Y dice, me han contado cosas maravillosas de ti, pero mira cómo nos tienes acá, arrinconados a los montes. Y mirándole a Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No soy yo el que te envía? Jehová le dice, con esa misma fuerza que me estás reclamando, con esas mismas ganas que estás haciendo, sea un instrumento mío y anda contra ellos. Porque yo te voy a librar, yo voy a librar al pueblo de ellos. La fe es instantánea en Gedeón. Porque otro hubiera dicho, ¿sabéis qué? No sé, no creo, me han contado maravillas, pero mira cómo estamos. Y eres un Dios en el que no confío, eres un Dios en el que no creo. Y nosotros podemos ver que incluso en la antigüedad habían personas que tenían acceso directo a ver a Dios en el Edén, posterior a él también, porque el Edén nunca fue eliminado, el Edén siguió ahí con ángeles alrededor. Entonces había gente que tenía, con ángeles en la entrada, perdón, había gente que tenía acceso directo a Dios y aún así dudaba. Entonces, qué válido es esto de Gedeón, de ver a su pueblo arrinconado, de ver que estaban mal y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te voy a creer yo a ti? ¿Cómo voy yo a confiar en lo que tú me dices? Si mira cómo estamos. Y confía Gedeón, de hecho le pide una muestra. Le dice, dame una prueba de que Dios está con nosotros. Y le presenta una ofrenda y cae fuego y extingue la ofrenda. Entonces Gedeón dice, me pongo a disposición tuya. Y aquí después nos vamos, si quieren lean el capítulo completo de Gedeón. Porque cuenta la Biblia que los israelitas eran en total 32.000 hombres que habían para hacerle frente a los madianitas. El problema es que los madianitas eran 100.000. Era una batalla de más de 3-1. En un tiempo en el que los números de la batalla eran pero totalmente decidores, era una batalla total y absolutamente perdida desde ya. 100.000 contra 30.000. Vaya, había que tener esperanza, sí, en que Dios iba a poder ayudar al pueblo. Resulta que Dios ordena a Gedeón algo bastante inusual. Dice, y Jehová dijo a Gedeón en el versículo 2 del capítulo 7, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Y aquí Dios parece que conocía un poco la mentalidad o cómo eran las personas y les dijo, ¿sabes qué? Con estas condiciones tú vas a ver un acto heroico y te vas a vanagloriar tú como pueblo por sobre lo que yo estoy haciendo, que yo te voy a ayudar y no me vas a reconocer a mí. ¿Y qué es lo que hace? Dice, dile al pueblo que quien tenga miedo, que se devuelva. Y se devolvieron 22.000 hombres, dice el versículo 3. 22.000 hombres. O sea, antes eran 100 contra 32.000, ahora son 100 contra 10.000. Una ventaja de 10-1 en batalla. Un ejército tremendo como el de Madián, un ejército con todas las armas, con todo lo que correspondía para un ejército contra un pueblo que estaba escondido en montes. Y dice Jehová a Gedeón, nuevamente, todavía son muchos. ¿Cómo todavía son muchos? Son 10.000 contra 100.000, sí, dice. Pero aún son muchos. Llévalos al agua y hazlos que tomen agua. Tírame a los que se llevan el agua de la mano a la boca hacia un lado y tírame los que se arrodillan y lamen el agua directamente a otro lado. 9.700 hombres se inclinaron y tomaron el agua directamente y 300 hombres se llevaron el agua de la mano a la boca. Gedeón debe haber dicho, bueno, por lo menos me quedan 9.700 para pelear. Y Jehová le dice, de los que no tomaron agua con su mano,
mándalos directamente de vuelta al pueblo. 300 hombres, solamente 300 hombres en contra de 100.000 hombres. Y aquí es cuando uno quiere entender, porque si hubieran sido 1.000, quizás no, igual eran 10.000, igual eran 10.000, dijo. Igual peleó bien, o hubo una estrategia. Hay muchos actos heroicos en la historia donde el 10-1 es válido y vanaglorian al general o al pueblo por el acto heroico, por la estrategia, por lo que sea. Pero 300 contra 100.000 no había forma en que no se reconociera que hay algo extra aparte de lo que hacía el pueblo. No hay forma en que no se reconozca a Dios actuando por el pueblo. Y no iba a quedar duda alguna de que Dios peleó por el pueblo. ¿Cómo peleó Dios por el pueblo? Le dice. Estaban acampando en un valle con montes alrededor los madianitas, los 100.000. Y Jehová le dice a Gedeón, prende tarros de greda con una antorcha adentro y trompetas. Vas a bajar por el cerro, vas a dividir los 300 en 3 grupos de 100, van a bajar los 3 por el cerro con los tarros de greda tocando trompetas. Todos tienen trompetas en su casa, todos tienen un tarro de greda, préndanlo nomás. No te pido una espada, no te pido bayonetas, no te pido catapultas, que es lo que se usaba en esa época. No pido que vayas a caballo, no. Me basta una trompeta y una espada, o sea, y un cántaro, que no son armas de guerra por lo demás. Ninguna de ellos dos es arma de guerra, son una trompeta, un instrumento musical que se ocupaba para anunciar algo en ese momento, y un cántaro de greda donde tú cocinas con un trozo de antorcha. Dios no quería que no quedara duda que la intervención de él era la que hacía triunfar al pueblo. Gedeón obedece, baja el pueblo tocando la trompeta hacia donde está el campamento de los madianitas. Y lo demás, como hemos visto tantas veces en la Biblia, lo demás lo hizo Dios. ¿Qué instrumento necesitó Dios? Necesitó un hombre que lo creyera, un hombre de fe. 300 valientes con esa misma fe. Rodearon el campamento, bajaron por la trompeta, bajaron con las trompetas tocando. Los madianitas se levantaron en esa noche. Empezaron a mirarse hacia todos lados. Apuntaron su espada en contra de ellos y salieron todos huyendo de donde estaban. Y se juntaron los hijos de Israel y los empezaron a seguir a los madianitas. Y Gedeón envió, dice versículo 24, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y de Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas. Bueno, aprovechando la circunstancia de la situación, Gedeón mandó a mensajeros que decir, persíganlos hasta que salgan de nuestro territorio, de nuestro pueblo, y que nos dejen de atormentar. Una trompeta y un tarro de greda. 300 hombres contra 100.000. ¿Qué necesita Dios para hacerte triunfar? ¿Qué necesita Dios para darte la victoria? Pareciera que les dijo, vayan a la casa y lo que tengan, tarros de greda, háganlo sonar, trompeta, lo que sea. En mis manos, lo poco que tú tienes es mucho. En mis manos, lo poco que tú tienes te va a dar la victoria. En mis manos, lo poco que tú tienes, lo malo que eres, va a hacer que triunfes. Así le dijo a Moisés, así le dijo a José, así le dijo a Abraham, así le dijo a los discípulos, así te dice Dios hoy día. Lo poco que tienes, lo indigno que puedas llegar a ser, puedes lograr cosas tremendas en mis manos. ¿Cuál es el tema? Que no nos ponemos en las manos de Dios. Cuando hubo alguien en ese pueblo que se puso en las manos de Dios y lideró, pudieron conseguir grandes cosas, salieron de los montes, salieron de donde estaban escondidos, salieron de la miseria en la que estaban sometidos para ser libres.
¿Y libres de qué quiere Dios? Que sea libre de tu condición, de tu humanidad, de tu maldad, que día a día te va carcomiendo, que todos los días te va matando, que todos los días te va alejando de Dios. Eso yo quiero que lo tires hacia un lado y que en tus manos quieres que derrotes a ese ejército tremendo que es todo lo malo que podamos tener. Tienes problemas desde trabajo, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con algún familiar, tienes problemas de angustia, tienes miedo, tienes todas esas cosas. Dios dice, con lo poco que tú puedas tener, yo puedo hacer mucho por ti. Pero por favor, deja que yo lo haga. Ten la fe de ponerte en mis manos, ten la fe de Gedeón, que se puso en las manos de Dios y pudo triunfar. Un triunfo inesperado, un triunfo irreal por donde se le mire. 300 contra 100.000. No importa, Dios te puede dar la victoria igual, por muy desigual que sea tu batalla. Bendiciones para ti, bendiciones para ustedes, que Dios los acompañe y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.